Y hoy sí, vamos a iniciar. Buenas noches para todos y para todas. Continuamos entonces ya con nuestra clase, siguiendo el hilo de la clase del día viernes, en donde hablamos acerca de la Comunidad Internacional de Estados. Vimos que esta comunidad internacional estaba integrada de manera fundamental por diversos sujetos del derecho internacional público. Y por ahí desglosamos quiénes eran esos sujetos del derecho internacional público. Dijimos que de manera fundamental y como protagonista principal de estos sujetos del Estado, tomando en cuenta una teoría, la teoría clásica que en ese momento hablaba con relación a los sujetos del derecho internacional, nos comentaba que el único sujeto del derecho internacional eran los estados. Sin embargo, existen otras teorías que pasan a revisar ese planteamiento y luego dicen cómo es posible de que solo los estados sean sujetos de derecho internacional, sino que también deben de ser sujetos del derecho internacional que son parte de todo ese elenco organizativo que está en el ámbito o en el marco de esa comunidad internacional. También son las organizaciones internacionales y hacia la división de este tipo de organizaciones internacionales, dentro de las cuales incluía a las gubernamentales, a las no gubernamentales y a las organizaciones especializadas que también tienen actividad, tienen injerencia y que han sido reconocidas por el derecho internacional como sujetos de esa disciplina que se produce a nivel exterior. Entonces, estas organizaciones internacionales son organizaciones que tienen capacidad, que son sujetos de derechos y obligaciones, y como resultado de ello también se les ha reconocido por parte de los mismos estados, se les ha reconocido personalidad jurídica. Con esa personalidad jurídica tienen capacidad para que a través de los mismos representantes que conforman los órganos internos de esas organizaciones puedan generar normas de derecho internacional. ¿A través de qué? A través de las distintas conferencias que puedan ir creando, y además de ello, a través de convenciones o convenios internacionales o acuerdos que vayan suscribiendo con los diferentes estados, ya sea de forma bilateral o de forma multilateral, es decir, que participen ellos como organizaciones internacionales y diversos
estados. Entonces, como otro sujeto del derecho internacional, hablábamos de el individuo que no generaba o que no producía derecho internacional como si lo realizan los estados, como si lo realizan las diferentes organizaciones internacionales, sino que estos sujetos lo hacían a través de ¿qué? A través de una disciplina concreta, que es la disciplina de los derechos, los derechos humanos, que han tenido diversas etapas que en principio pudo haber tenido como sujetos de derecho internacional, en principio, al individuo, luego tenemos los derechos, esos serían derechos sociales de primera generación. Posteriormente tendríamos sujeto de derechos humanos de segunda generación, en la medida en que esta disciplina de derechos humanos fue revisándose y fue progresando en cuanto a una visión un tanto más social, más internacionalista, más global, con relación también a los derechos de la naturaleza, a los derechos de la tierra. Y entonces ahí se crea una tercera generación de derechos humanos. Pero de manera particular, hablamos en principio de los derechos humanos a nivel individual. Y entonces, hablando de estos derechos humanos a nivel individual, es donde encontramos en el centro de ellos a la persona humana, a este sujeto también capaz de derechos y de obligaciones, pero también de responsabilidades, y que en el ámbito internacional también responde por sus acciones. Hablábamos el día viernes por la noche de la generación de los conflictos internacionales, de las conflagraciones mundiales, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que en la Segunda Guerra Mundial, a nivel de las organizaciones de la comunidad internacional, también para hacer justicia se crearon tribunales especiales para juzgar por crímenes de guerra a todos aquellos individuos, a todas aquellas personas que de una u otra forma actuaron en contra de la vida de las personas y de la vida de la colectividad. Entonces, tenemos esa parte ahí que considera al ser humano como parte de ese derecho internacional, y a nivel subregional tenemos algunos organismos o entes internacionales que dilucidan ese tipo de situaciones, como en la la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte
de Derechos Humanos también interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo normativo o su estructura jurisdiccional la encontramos en lo que se denominó el Pacto de San José o la Convención de Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, como un preámbulo para tener la idea de a qué se refiere esta comunidad internacional y de quiénes la integran. Luego, en el programa, nos hace referencia a la estructura y al objeto de las relaciones internacionales entre estados y su fundamento legal. Cuando hablamos de estructura, hablamos de esa forma, podríamos decir, en que están conformados en que está conformada la comunidad internacional en sus diferentes organismos. Llámese organismos de carácter universal, dentro de los cuales encontramos la Organización Internacional de las Naciones Unidas, a nivel regional, donde encontramos la Organización de Estados Americanos, que ya lo vamos a ver, y de manera un tanto crítica, y luego tenemos como una forma subregional a lo que es el sistema de integración centroamericana que se denomina el SICA. El SICA como sistema de integración a nivel centroamericano que aglutina también a países como Panamá, como Belice y a la República Dominicana, que también es parte de este sistema de integración en donde también algunos forman parte, tienen diputados a ese Parlamento centroamericano como un órgano importante de este sistema de integración y que se eligen por lo menos a nivel de Guatemala cada 4 años conjuntamente con los diputados al Congreso Nacional o al Congreso de la República. Entonces, tenemos esa estructura de 3 formas de organización, pero la principal, que es la que aglutina a 193 países, es la que se refiere a la Organización de las Naciones Unidas. Les voy a pedir un momentito. Voy a ir a traer un poco porque me estoy prácticamente ahogando. Permítame un instante.
Perdón, pero ya nos estábamos casi ahogando, afectaba la garganta. Dele, Lic. Entonces aquí ya estamos, ya tomamos un poco de agua y esperamos tomar aire. Les decía entonces que dentro de esta estructura universal se encuentra la Organización de Estados, la Organización de Naciones Unidas, cuya estructura organizativa la vamos a encontrar en la Carta de las Naciones Unidas o la Carta de San Francisco, que es la que dio origen a la conformación nuevamente de una amplia participación de los estados con fines y principios concretos. Esta Carta de Naciones Unidas o la Carta de San Francisco de 1945 es la que sustituye en alguna medida a la organización, a la Sociedad de Naciones, que es la que se funda al final de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Se trata de levantar un tanto a esta organización, sin embargo, por decisión de los mismos estados, se disuelve y se da paso a esta otra organización a nivel internacional que supuestamente tiene principios muy importantes, como es el principio de la autodeterminación de los pueblos, uno de los principios más importantes que conlleva también el principio de la no injerencia y el principio de soberanía de los estados en cuanto a hacer lo que a los mismos estados les interese sin la intervención o la injerencia de países o de organismos de carácter extranjero, sin que aparezcan ningunos grandotes diciendo qué es lo que tienen que hacer. Entonces, dentro de esa organización internacional que conocemos como ONU o que conocemos como Naciones Unidas, hay una conformación, hay una estructura organizativa dentro de la cual existen órganos importantes y de incidencia hacia el exterior y hacia decisiones y resoluciones que puedan tener un impacto en el mundo exterior, un impacto dentro de los diversos estados y fundamentalmente un impacto que afecte a los países que en un momento dado se ven en problemas y que sean llevados a esta organización internacional. Entonces, como resultado de ello, tenemos que esta Organización de Naciones Unidas, eso lo vamos a ver también en las
segunda unidad, en el punto 4, la vamos a ver de manera profunda, de forma más detenida, un tanto más crítica también en cuanto a su actuación, y vamos a saber por qué actúa de esa manera esta organización. Entonces, este organismo internacional consta, en primer lugar, de una asamblea general, y esa asamblea general en la actualidad está integrada por 193 países eh, del que conforman o el globo terráqueo, y que tienen voz y que tienen voto y que son iguales a nivel de ese organismo, de esa instancia, ese órgano de Naciones Unidas, que votan y que las resoluciones que impone en algunos casos serán vinculantes, o en otros simple y sencillamente serán meras opiniones y serán tenidas como eso, como una sugerencia que puedan plantear a ese nivel del organismo universal, el organismo de las Naciones Unidas. Es un órgano importante, es un órgano principal, es un órgano de toma de decisiones, es un órgano electivo también, porque pasa por las naciones, por la Asamblea General, elegir en momentos determinados a sus órganos intrínsecos que forman parte de esa organización. Por ejemplo, al secretario de las Naciones Unidas, a los diversos representantes también del Consejo de Administración Fiduciaria. Y a los 15 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces tenemos la Asamblea General como tal, y luego tenemos como un órgano principal e importante de esta Organización de Naciones Unidas a el Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad está integrado por 5 miembros permanentes y 15 miembros no permanentes. Estos 5 miembros permanentes tienen el privilegio del derecho de veto y de estar en todas las resoluciones que se tomen, y decir en un momento determinado: estas pasan o estas no pasan, y entonces hablamos de que simple y sencillamente las desechan. Tenemos en el capítulo 5 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad dice su composición, artículo 23. El Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas. La Asamblea General elegirá otros 10 miembros de las Naciones Unidas, que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Y
Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de 2 años. En este Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad tiene como fin primordial el de mantener la paz y la seguridad a nivel mundial. Paz y seguridad a nivel de todos los países que integran el globo terráqueo. Tomemos en cuenta que uno de los principios de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz internacional y de la cooperación entre sus miembros, sus distintos miembros que son iguales entre sí. Entonces, en esas facultades que se le otorgan, también se le otorga para el mantenimiento de la paz, se le otorgan las facultades que vayan encaminadas a poder utilizar la fuerza en casos muy determinados. Y casos hemos visto como el caso de Irak, en donde se permitió la intervención y la declaración de la guerra, porque supuestamente existían armas químicas que poseía el gobierno de Irak en aquel entonces. Posteriormente se estableció que todo era un malentendido, que era una falsedad, y sin embargo ya habían fallecido alrededor de 1 millón de iraquíes que no tenían mayor cuestión en cuanto a poseer armas químicas. Pero quien dio el aval fue ese Consejo de Seguridad. También este Consejo de Seguridad, en un momento dado, da la autorización para la aplicación de fuerza de intervención en Libia, y ahí tuvo como resultado el asesinato del gobernante de ese pueblo, el gobernante de ese estado, de ese país, que se dice era el que tenía las mayores reservas de petróleo liviano y de agua dulce. Recursos y más recursos. Entonces, en ese marco aparece dentro de la estructura de la Organización de Naciones Unidas el Consejo de Seguridad. Luego aparece otro órgano importante de Naciones Unidas, como es el Consejo Económico y Social, que algunos lo conocen como la ECOSOC. ECOSOC, que es por sus siglas, el Consejo Económico y Social, que es el que se encarga de velar por el desarrollo de políticas que vayan encaminadas también a la búsqueda de el mejoramiento
de las condiciones de vida de las diferentes poblaciones a nivel mundial, fundamentalmente en aquellos países que son mayormente vulnerables, ya sea por cuestiones climáticas, ya sea por cuestiones de conflictos a nivel interno, que sea necesaria la intervención de ese órgano de Naciones Unidas a través de sus diferentes organismos intergubernamentales o organismos especializados o de organismos no gubernamentales. Encontramos ahí entonces ese Consejo Económico Social que se integra por 54 miembros de las Naciones Unidas. Por eso les decía de lo electivo, del principio electivo de esta o de la función electiva de la Asamblea General, porque es la que elige también a estos miembros del Consejo Económico y Social, que puede hacer estudios e informes con respecto a asuntos de carácter internacional, de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario y otros asuntos conexos. Hace recomendaciones sobre esos asuntos a la Asamblea General, a los miembros de Naciones Unidas y a los organismos especializados. Podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. Cuando hablamos de la posibilidad de convocar a conferencias es porque se visualiza la posibilidad de estudio de alguna convención de carácter internacional que vaya encaminada a estructurar una herramienta jurídica internacional de aplicación vinculante para todos aquellos estados que aprueben ese tipo de convenciones. Pero ante ello se inicia todo un proceso de estudio, un proceso de análisis, un proceso de negociación y por último un proceso de participación directa de los diferentes representantes de los estados para aprobar o improbar o no participar sencillamente dentro de ese tipo de conferencias o de convenciones que se pretendan crear. Luego tenemos también lo que se denomina como otro órgano de estas Naciones Unidas, el Consejo de Administración Fiduciaria. Este Consejo de Administración Tributaria crea una especie de control y de administración de territorios fideicomisos, es decir, que no han alcanzado su liberación y que están bajo bajo el tutelaje de otros estados o sencillamente de este organismo de Naciones Unidas. Afortunadamente ya con los procesos de descolonización que se aprobaron al final de la Segunda Guerra Mundial, pues ya muchas de las colonias que existían, tanto a nivel del África como de la América y del Caribe, también
del Asia fueron liberados y se han ido convirtiendo de manera paulatina en estados independientes, partes integrantes de la Asamblea General de Naciones Unidas y por tanto parte de Naciones Unidas. Hay otro órgano de esta estructura universal, como es la Secretaría, que es la que tiene, que tiene al frente un secretario general, que es el representante de las naciones, el representante legal de Naciones Unidas, y que es nombrado también por la Asamblea General. Dentro de sus facultades, puede llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia algunos asuntos que, en su opinión, puedan poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y por último, tenemos un órgano de carácter jurisdiccional que tiene su estatuto propio que le rige y que forma parte de esa estructura de Naciones Unidas, como es la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano jurídico, es el órgano, en la instancia internacional de Naciones Unidas. Tiene su sede en Países Bajos, en La Haya, y puede reunirse como tal en cualquier otra sede que así considere conveniente. Y el presidente, eso sí, el presidente y el secretario de esta unidad o de ese órgano internacional deberán residir en la sede de la Corte. La vamos a analizar en su momento. Vamos a ver la competencia de esa Corte, que determina que solo los estados pueden ser parte en casos ante la Corte Internacional de Justicia. Tiene artículos importantes que la rigen y que la vamos a analizar cuando veamos la Organización de Naciones Unidas. Pero de esa forma es como analizamos ya la primera estructura, que es la del organismo internacional o universal de Naciones Unidas. Existen otro tipo también de organismos a nivel internacional que tienen estructuras propias también, como hablábamos la vez anterior, de grupos como el G7, que es donde actúan los países más industrializados del mundo y donde se toman algunas relaciones o algunas decisiones a nivel internacional en materia económica, en materia financiera y en materia comercial y en algunos casos en materia política. Luego tenemos el grupo del G20, que es un grupo de miembros que es un tanto más amplio y donde participan los diferentes estados de los distintos continentes a nivel mundial. Y en ese grupo también del G20
participan como parte de ello algunas organizaciones de carácter no gubernamental, las organizaciones internacionales no gubernamentales, como pueden ser las ONG o las especializadas. Pueden ser invitados a las cumbres que se realizan de este tipo de órganos o de este tipo de agrupaciones que dentro de su marco de actividades también toman decisiones que tienen incidencia a nivel mundial en materia geopolítica, en materia de relaciones internacionales, en materia económica, social y financiera, que son bastante importantes y tienen impacto en los diferentes países o de los diferentes estados que conforman el globo terráqueo o el de la comunidad internacional. O sea que la comunidad internacional, como podemos ver, no son solo los países que se denominan de Occidente o el Occidente colectivo, sino que también conforman países más allá de lo que estos pudiera o de la matriz que estos pudieran entender. Tenemos 93 países, dentro de los cuales también existen o algunos de ellos forman parte de otras agrupaciones a nivel mundial, como es el grupo de los 77 más China, el grupo de los no alineados, que forman parte también de esta organización de las Naciones Unidas, y que en su momento dado, cuando emiten alguna o fijan alguna posición de manera disciplinada, pues sientan antecedentes. Tenemos otros grupos, como es el SICA, ya lo vimos, como es la CELAC, que es la otra comunidad de estados de Latinoamérica y del Caribe, que pretende desarrollarse o perfilarse para ver los problemas de los países latinoamericanos sin la injerencia de Estados Unidos o de Canadá como parte de los anglosajones, que pudiéramos decir, y que han quedado fuera de esta organización, pero que sin embargo sí existen dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, que también tiene una estructura importante que la vamos a analizar en su momento, y que ha tenido un rol bastante cuestionable, bastante triste en cuanto a la defensa de los intereses del hemisferio americano, y nosotros lo hemos sufrido en el año de 1954, en donde esta organización jugó un papel bastante criticable con relación a lo que estaba acaeciendo o la intervención que estaba sufriendo
Guatemala en el año 1954. Entonces, vamos a analizar esta organización en particular. Luego tenemos la organización de la Unión Europea, que es también es un organismo de integración europea que en su momento trató de velar por el desarrollo de las poblaciones de los diferentes países que integraron esta Unión Europea, que iniciaron con 6, luego fueron 10, y en la actualidad son 27 estados que conforman esta organización internacional, cuyo tratado cuyo tratado internacional se denomina el Tratado de Maastricht, que es el que crea esta organización internacional de la Unión Europea y que crea los diferentes órganos que van a regir esa organización, y que como parte del objetivo de integración, pues básicamente se produce liberación de aranceles, la permisibilidad para la participación de las personas en el desplazamiento por los diferentes estados sin la exigencia de una visa para que pudieran desplazarse y obtener empleos en los otros países que conforman esta unidad. Y así vemos cómo se estructura una presidencia de la Unión Europea, un Parlamento Europeo, una especie de Ministerio de Relaciones Exteriores a nivel euro, que represente a la comunidad, a la Unión de Europa. Entonces, también encontramos ahí una estructura que le da vida a esta organización de carácter internacional. Vemos también que dentro de ese marco organizativo, estructural de las naciones, de los diferentes organismos que rigen el quehacer de los estados, en los mismos se producen determinadas cumbres en las cuales se toman decisiones importantes, las cumbres de presidentes, las cumbres de ministros de Relaciones Exteriores, en donde se tratan diversos temas que puedan afectar al hemisferio, que puedan afectar a la comunidad, o que puedan afectar la integración o el sistema de integración, como en el caso del SICA, que encontramos las cumbres de presidentes, que son los que toman decisiones importantes con relación a esta estructura organizativa a nivel
centroamericano y que dentro de una de sus cumbres importantes encontramos la de Esquipula, las cumbres de Esquipulas, que son las que dan pie y fundación a lo que es este sistema de integración centroamericana. Nos vamos a quedar ahí. Ya es hora que ustedes alisten sus implementos, que guarden sus apuntes, porque los deja el bus. Gracias, Lick. El día viernes. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias, igualmente. Lick René. Una noche especial. Adiós, cuídense mucho. Gracias, Lick, y cuida. Endel.